¿dónde va a estar todo eso que estamos invirtiendo? ¿Sí? ArchiCAD te va a dar, en este caso, esta metodología BIM con ArchiCAD, te da la transparencia, ¿correcto? Los diseños caprichosos. Te puedo decir, tú me preguntaste y fue muy clara tu pregunta, ¿cómo pueden ser esos modelos? ¿Qué se pueden modelar? Puedes diseñar, pero puedes modelar cosas orgánicas, cosas ortogonales, cosas ergonométricas. Si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia que nos escucha en estos momentos, ¿de qué forma lo haría? Ok, bueno, primeramente, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos que el día de hoy nos ven, nos escuchan. Soy el arquitecto Eduardo Jiménez, BIM Manager ArchiCAD de la empresa Arqual LLC, empresa con oficinas principales en Miami, Florida, en Estados Unidos, donde actualmente me encuentro el día de hoy, y donde Arqual, su campo de acción o de consultoría, comercialización de todo lo que son el ecosistema de Graphisoft, es para el sur de México, y consultoría específicamente para el Caribe y Centroamérica. Soy egresado de la licenciatura de arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, ya por ahí un par de años atrás, en donde tuve la fortuna de estudiar la mitad de la carrera Campus Querétaro y concluir mis estudios, reitero, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Conoces por estos rumbos? Estamos grabando nosotros de este lado desde Monterrey. Querétaro en la parte bohemia, vamos a decirle así, y Monterrey la parte bien administrada y muy como debe de ser, como es digno de un regio. ¿Y por qué arquitectura? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta carrera? Wow, híjole, hay una historia detrás, básicamente, Jonathan. Te puedo comentar que desde que era pequeño, muy, muy pequeño, con mis hermanos, en el mismo ámbito de estar jugando con ellos, yo era el que le decía a mis hermanos, a ver, no, si van a hacer esto, háganlo bien, metía orden, era el que diseñaba los juegos, diseñaba los espacios, inclusive me gustaba mucho la parte de diseñar. Y justo antes de escoger arquitectura, un día antes estaba entre leyes, aunque no lo creas, o arquitectura, polos opuestos. Pero básicamente me hice la pregunta, ¿cómo me veo yo en un futuro? ¿Litigando o me veo haciendo espacios, transmitiendo? Quiero dejar una huella a través de algo físico. Y fue por eso que me fui por arquitectura. ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Porque en estos micrófonos bueno, los he compartido con diferentes arquitectos. De hecho, en esta temporada, curiosamente, he platicado con más arquitectos que ingenieros civiles. Y todos me cuentan su experiencia, a veces saturada, a veces un poco frustrante, eh, pesada en cuanto a pues la carga de materias que se vive en la universidad. Yo sé que va dependiendo mucho del plan de estudios de cada universidad, pero en lo particular, ¿cómo lo viviste? ¿Qué cosas pasaban en tu entorno, pues en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo era tu vida de estudiante? ¿Cómo pasaste la universidad? ¿Quieres la versión de estudiante o hacia el comprometido con la escuela, o la versión de estudiante foráneo que deja Chiapas, de donde soy originario, y que se fue a estudiar la primera mitad de la carrera a Querétaro? Si nos vamos por esa parte, te puedo decir que era muy comprometido con la materia. De hecho, me calificaban como que en el TEC hay una ley que todavía no sé, una ley entre estudiantes muy secreta a voces, que es la ley del cuarto, Jonathan. Si al cuarto es que si a los 15 minutos no llega el profesor, desaparecen todos los alumnos. Pues tienes aquí al que iba en contra de todos. Yo les decía, no, ¿por qué nos vamos a ir? Tenemos que esperar. Yo era el que retaba a los profesores, les decía, ok, ¿y por qué eso?
y por qué lo otro. Mi experiencia fue muy, muy diferente y puedo decir que fue privilegiada. ¿En qué aspecto, Jonathan? Yo la mitad de la carrera la estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, ¿sí? Es una ciudad colonial histórica y no por algo lo sabemos. En Querétaro fue donde se firmó parte de lo de la Constitución, tenemos personalidades como la corregidora, en fin, y me tocó estar involucrado en muchos eventos sociales, culturales relacionados con arquitectura. Era la parte bohemia, la parte de sensibilización, ¿sí? Puedo decir que arquitectura en Querétaro, específicamente en Querétaro, te enriquece la parte de los sentidos, de la sensibilización, ¿sí? A mitad de semestre, por una cuestión, vamos a decirle así, de vivir muy rápido la vida, me mudo a Monterrey, llego a Monterrey, por supuesto, y llego con estas ideas, ¿sí? De la línea curva, el diseño, y los profesores en Monterrey o la ideología de arquitectura en Monterrey es no deshacer a un lado o no hacer a un lado la parte de diseño, pero es a tu diseño, dale forma, dale costo, cuánto va a invertir tu cliente, es funcional. Entonces, eso que traía yo de Querétaro, esa sensibilización de las formas, en Monterrey me dan lo que es la parte de la forma y la función. Es complementar. Entonces, para mí fue algo muy, muy enriquecedor. Y te puedo decir que de mis mejores materias o de las que más me gustaron tuvo que ver mucho con la parte de ingeniería. ¿Por qué? Porque era un reto para mí, ¿sí? Si bien no me gustaba lo que era manejar cálculos, era básicamente un reto salir. Te puedo decir básicamente que en ambas experiencias, Querétaro, Monterrey, tuve lo mejor, ¿sí? Y hoy por hoy, si me preguntas qué universidad o qué campus te quedarías, yo diría, volvería a vivir lo que viví, Querétaro y Monterrey. ¿Te costó mucho trabajo como que hacer ese cambio al inicio? Tú al ser como que una persona muy enfocada, o no quisiera decir muy purista, porque no te conozco, pero siento como lo describiste, que eras muy, muy, muy matado, muy metido en la teoría. Definitivamente, tienes una buena lectura, era muy, como son las palabras, sin miedo a ellas, era muy nerd, muy de lo que es, muy de, no, es lo que es. En la escuela te podía decir que para mis clases, para mis materias y mis profesores, era muy nerd, era muy destacado en lo que hacía, ¿sí? En la parte de estudiante fuera de la escuela era el día y la noche, lo opuesto, ¿sí? Entonces, llego a Monterrey y llego con esa cultura. Sí me costó muchísimo, Jonathan. Demasiado, diría yo. Miradas, rechazos, comentarios no gratos, ganas de querer inclusive hasta regresarme a Querétaro. Pero para mí todo siempre ha sido un reto. Y dije, ¿por qué me voy a regresar? ¿Por qué él puede y yo no puedo? Y en un semestre bastó para prácticamente decirte que me adecué y ahora sí, a donde fueres, lo que vieres, has de hacer. Y eso hice. Me adapté bastante bien, te puedo decir, que inclusive al segundo semestre ya no solo estaba en la parte académica en arquitectura, llegué a meterme en programas sociales concernientes al TEC de Monterrey. En su momento, creo que ahorita ya no existe, se creó el programa de conductor designado. Yo fui de los pioneros que armó ese programa de conductor designado en donde va un grupo de amigos y uno no toma, ese que no toma tiene acceso a las discotecas, a todas las bebidas no alcohólicas gratis. Entonces, te puedo decir que no tiene nada que ver con arquitectura,
pero tiene mucho que ver con lo que me preguntas. Si me costó en un principio, sí, pero al segundo semestre de estar en Monterrey, que vendría siendo mi sexto semestre, séptimo semestre de arquitectura, prácticamente estaba como pez en el agua, ¿sí? Era así un contraste, ¿sí? Un contraste tanto en ciudad como en ideología, como en inclusive la forma de ver el método de enseñanza. Si bien era el mismo plan de estudios de la misma casa, sí, del TEC de Monterrey, los enfoques tenían diferencias, sí. El diseño no era lo mismo en arquitectura de Querétaro que en arquitectura de Monterrey. Y te voy a poner un ejemplo. Me tocó hacer el proyecto en la materia de diseño en Monterrey de lo que hoy por hoy es la Plaza 404 en Avenida del Valle, la Avenida del Valle, donde está el Sport City, donde está el señor Tanaka, donde tenemos todo el Paseo de los Duendes, lo que es Plaza 404, era un terreno baldío. Entonces nos tocó hacer, y te comento este caso porque fue muy peculiar. Llego con formas orgánicas y lo primero que me dice la arquitecta, muy bonito, pero ¿y esto cómo lo piensas construir? Y yo, pues, ¿cómo se debe de construir? Sí, pero esta estructura, ¿sabes lo que te va a costar aquí? Sí, entonces fue que me esforzaron a empezar a meter la parte funcional y la parte económica, ¿sí? Porque hoy por hoy, y lo digo en las implementaciones, los cursos, las asesorías que doy, lo primero que le digo a mis alumnos es, eso está muy bonito y te felicito, tiene sentido, pero yo te pregunto a ti, ¿es construible? Hoy por hoy, aquí en México, bueno, allá en México, ¿hay el factor económico para construirlo? ¿Sí? Entonces, sí fue un contraste muy fuerte cuando cambié de Querétaro a Monterrey, pero nada que no haya podido superar, Jonathan. Ahora sí, prueba superada en su momento. No, y eso me gusta mucho porque de donde yo vengo, ese tipo de cuestionamientos y yo creo que la preocupación o el enfoque que te inculcaron aquí en el norte, yo creo que nos lo inculcaron a nosotros como ingenieros, porque de entrada yo creo que de ahí viene el tema o la supuesta, yo creo que ya no, pero antes se hablaba mucho de una rivalidad entre ingenieros de ingenieros y arquitectos, ¿no? Claro, Y claro, hasta eso, chistes. yo digo, yo no vengo de familia de constructores, soy el primer ingeniero de la familia y la verdad es que yo venía prácticamente sin contexto, o sea, yo inicié la carrera de ingeniería civil porque en su momento decidí entre ingeniería o arquitectura y me fui más por ingeniería por la cuestión de los números, pero lo que me impulsó a elegir esta carrera o al querer trabajar en la industria de la construcción fue que en su momento yo quería construirle una casa a mi mamá. Entonces dije, bueno, pues de qué lado puedo, como que ya teniendo esa premisa, pues de qué lado quiero actuar, ¿no? Pero era una vaga idea Claro. la que tenía y conforme fui estudiando, pues afortunadamente me gustó la carrera. Este, y ahora que he tenido un poco más de contacto con los arquitectos, digo, nada que ver con la idea que me implantaron en los estudios de que no, es que los arquitectos se van a preocupar únicamente por el diseño y tú les vas a poner columnas, tú les vas a poner o sea, vas a preocuparte más por la seguridad y por el funcionamiento estructural, ¿no? Eh, pero yo creo que ahora me gusta mucho cómo también a los arquitectos les inculcan esto, ¿no? De que se empiecen a preocupar porque cuánto te va a costar, es construible, también temas de seguridad y al día de hoy los arquitectos que yo conozco y con los que convivo a diario incluso llegan a saber más de construcción que yo y es un ganar-ganar porque vamos aprendiendo tanto de lo que yo sé como de lo que ellos me pueden aportar a mí. Cómo fue tu experiencia o cómo fue
el tema de comenzar a ver el ámbito laboral. O sea, cómo entiendo que en digamos que en el TEC de Monterrey como que les inculcan un poquito más o les plantan el bichito del emprendimiento. Entonces prácticamente todos los que estudian en el TEC de Monterrey o terminan haciendo su propia empresa o terminan fundando diferentes proyectos, son personas muy exitosas. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo es que viviste tú esta transición? Te pongo un ejemplo. En mi caso, desde el primer semestre de la universidad nos obligaron por el plan de estudios a hacer ciertas horas de práctica profesional. Entonces, desde el primer semestre, desde que estábamos bien verdes, nos impulsaban a buscar una empresa en donde diéramos prácticas, aunque no supiéramos nada, pero órale, vete al campo laboral, vete a la batalla, ¿no? Y en todos los semestres te prometo que ninguna empresa, ningún giro, ninguna actividad de la que me pusieron a hacer me llamaba la atención. O sea, fui bodeguero, fui ayudante de una biblioteca de la Cámara de Construcción. Este, fui topógrafo. Por ahí trabajé un ratito con en una empresa que hacían acabados, trabajaban aluminio, cristal, vidrio, toda la cuestión de acabados para edificios. Tampoco me llamó mucho la atención. Total que después, el área legal también, manifestaciones de impacto ambiental. Un rato también estuve dando mi servicio en obras públicas y como que no, nada me llamaba. Entonces, al final, ya en mi última oportunidad, que yo decía, bueno, pues yo quiero entrar al área estructural, quiero pues calarme ahí, es lo que más me llama la atención. Y llego y el ingeniero que era el dueño del despacho me dice, bueno, pues bienvenido, aquí está nuestro despacho. Y literal entramos a una habitación larguísima donde había una mesa en el centro, o eran varias mesas juntas y todos los lugares llenos con computadoras y estaban todos así como minions calculando estructuras, ¿no? Y con chingos de libros. Y yo dije, no manches, yo quiero estar aquí. Y me dice, ¿sabes qué? No hay lugar, pero tenemos una obra en donde puedes dar tus prácticas, ¿no? Total que ahí ese fue como que mi primer contacto con la obra y algo nació dentro de mí que cuando tuve la oportunidad busqué un trabajo que tuviera algo relacionado con la obra, con estar en el sitio, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo fue que te acercaste al mundo laboral? Wow. Estando precisamente en Querétaro, Jonathan, en inicios de arquitectura, en un principio en el TEC no te pedían, en aquel entonces, estoy hablando hace 23 años, 25 años, una vida, no te pedían el servicio social o prácticas profesionales desde los primeros semestres, ya era a partir del sexto, séptimo semestre. Entonces, ¿qué pasa? Con esas ganas de conocer más y que a mí no me vinieran a contar cuentos, yo fui un día iba pasando por una obra fue Celaya, Guanajuato, muy cerca de Querétaro, Celaya, en unas vacaciones, me acuerdo, del segundo para el tercer semestre, nunca lo voy a olvidar. Vi la obra, unas naves industriales, me llamó la atención las obras. Entonces yo entré y me puse a ver y estaba ahí el supervisor y me decía, ¿se le ofrece algo? Le digo, es que me llamó la atención, ¿pudiera yo trabajar aquí? Pues estamos ocupando gente para supervisar el material que llega, pero es sin paga. Le digo, no me importa, yo lo que quiero es aprender. Y ese fue mi primer acercamiento, vamos a decirle como que metiendo las narices donde no, fue que empecé a involucrarme. Llegué a tal grado que poco a poco me fueron soltando más responsabilidades. Durante todas las vacaciones, lo recuerdo, de segundo a tercer semestre, entro a tercer semestre y fue cuando yo ya traía conocimiento de obra, de lo que yo veía, y fue en ese momento en tercer semestre que cuando empiezas a ver un poco de construcción, un poco de instalaciones, cuando empezaba yo a cuestionar a mis profesores de proyecto, de construcción, de instalaciones, le digo, oiga, no, usted no puede revolver las instalaciones hidráulicas de las aguas negras con las aguas pluviales, se imagina por esto. Entonces
venía esa parte que inclusive mis compañeros me decían, cállate, cállate. Le digo, pero ¿por qué me voy a callar? Entonces fue así como me empecé a darme la parte de la parte profesional, las prácticas. Me mudo a Monterrey y en Monterrey no lo vas a creer, pero mi servicio social fue en un despacho de ingeniería civil. No fue con arquitectos, fue con ingenieros civiles. Ahí cerca de Fundidora, nunca lo voy a olvidar. Muy, muy cerca de Fundidora, lo recuerdo bien. Me tocó involucrarme en toda la parte de planos entregables de ingeniería. Obvio, lo manejaba todo en aquel entonces en AutoCAD. Era cuando decía yo, vivía en la época de la piedra y el cincel. Entonces, ahí me empecé lo que fue mi servicio social. ¿Sí? ¿Cómo fue mi primer salto ya al ámbito profesional? Y abro un paréntesis y reafirmo lo que dijiste. No sé si hoy todavía sigue siendo la misma forma en el TEC de Monterrey, en que nos incrustan ese chip. Eres chico TEC, tu lugar es de ejecutivo para arriba. O sea, nos inculcan con que vas a salir y ya vas a tener la silla gerencial. A menos que seas hijo de un pudiente, de alguien de Maseca, de Hornos del Norte, de algún apadrinado, puedes tenerlo. Gracias a Dios, tuve y tengo la fortuna de que mis padres siempre me aterrizaban y me ponían los pies sobre la tierra. Usted no va a tener nada por su cara. Usted va a luchar por ello y nada se lo van a dar gratis. Nací en el seno familiar fue de padres luchadores, trabajadores. Sí, mi madre desde los 4 años era de que a las 4 de la mañana, me lo dijo, 5 años, a las 4 de la mañana ella era de levantarse e iba a vender a la plaza con mi abuelo en Tlacotalpan, Veracruz. Mi papá desde los 10 años se salió de su casa y estuvo trabajando. Él logró estar y llegar a donde estuvo. Y por supuesto, creces con esa cultura, ¿no? De trabajar. Entonces, traspolé esa cultura a la parte de la arquitectura, ¿sí? Entonces, llego de vacaciones a Veracruz, donde radica toda mi familia materna, y 2 días antes de regresarme a Chiapas, ya egresado, Jonathan, recién egresado, azares del destino llega que, ¿por qué no te quedas allá? Me plantea un primo, ¿por qué no te quedas en Veracruz? Buscas trabajo. Dije, bueno, voy a buscar aquí trabajo, vamos a ver. Y llego al despacho de la arquitecta Elsa Prieto, que en aquel entonces, te estoy hablando 1999, era la presidenta del Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz. Entonces dije, ¿qué mejor que ella me pueda dar una orientación o me pueda recomendar algún despacho de arquitectura? Llego, hago una llamada sin miedo. No hay que tenerle miedo porque no estás ni matando, ni robando, ni haciendo nada malo. Siempre hay que tener ese carácter de afrontar. Y le dije, busco a la arquitecta Elsa, y me dice, ¿tú quién eres? ¿Hijo de quién eres? ¿O qué vecino? Casi nada más. Dije, pues nadie. Le digo, soy una persona que quiere una cita con la arquitecta. Llego con ella y, para resumir, Jonathan, voy, me entrevista. Le dije, arquitecta, quiero que usted me recomiende. Este fue mi diálogo. Soy Eduardo Jiménez, egresado del TEC de Monterrey. Estas son mis credenciales. Soy oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tengo familia aquí y quiero que me recomiende algún despacho de arquitectura del puerto de Veracruz. Y qué mejor que usted, que es la presidenta y conoce a todo el gremio, o en su mayoría, y me puede referenciar. Con ese discurso, ella me empezó a hacer ciertas preguntas. No sabía que me estaba entrevistando. Ella no iba a contratar a nadie y al final de la plática me dijo, no te voy a contratar con nadie, te quedas conmigo. Sí, así fue. Así fue como me contrató y me quedé, ok, perfecto, entramos en negociaciones, acepté, me quedé y viene el golpe fuerte para el chico TEC, Jonathan. Llego
Y le digo, a ver, ¿qué hacen aquí en proyectos? No, aquí manejamos ArchiCAD. Y yo, ¿Arqui qué? ¿Y eso con qué se come? ¿Eso qué es? ¿No conocen AutoCAD? ¿No conocen todo lo de Autodesk? Y me dicen, no, aquí no sabemos qué es eso. Y para mí eso fue sacrilegio, se van a ir al infierno. Ok, está bien. Y les dije, a ver, ¿dónde está la PC, el Windows aquí? Y me dicen, no, aquí manejamos pura Macintosh. No, se van derecho al infierno. ¿Sí? En un mes llegué a manejar ArchiCAD a tal grado que a los 2 meses me ascendieron como el director de proyectos del despacho y a los 3 meses estaba desarrollando proyectos para los alcaldes de Veracruz y Boca del Río. A los 6 meses ya estaba dando capacitaciones de ArchiCAD, sí, prácticamente, y al año prácticamente ya estaba con la empresa en aquel entonces que era ANSYS, que tenía la representación para México. Estaba con ellos en la Expo Construcción cuando era en el World Trade Center, sí, ahí en Insurgentes, vendiendo, yo no digo vender, dar a conocer lo que es ArchiCAD. Te digo que prácticamente de eso fue 1900, ya en el 2000. Así es como funciona. Ese fue mi primer acercamiento profesional. En tu opinión, ¿qué, digo, antes de entrar al tema ya pues de los primeros proyectos, no sé si inmediatamente después de este primer trabajo eh, nació Arcual o pasaron más años, pero antes de entrar a esos temas, quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿qué desventajas y qué ventajas tiene la educación privada sobre la educación pública? ¿Qué desventajas y qué ventajas? Creo que, híjole, ha cambiado mucho mi percepción o mi forma de ver respecto a esa pregunta. Si tú me lo hubieras hecho hace 20 años era una forma de ver, pero si tú el día de hoy me dices, me planteas la pregunta hoy por hoy, te puedo decir que no hay como tal una desventaja muy visual o muy directa. ¿En qué aspecto? Te voy a hablar del antes y después. Del antes, ¿cuál era la ventaja? Había muchos convenios en las universidades privadas a nivel internacional. De hecho, te puedo decir que cuando estudié, el TEC de Monterrey era considerada como la universidad número 1 de México y de las 5 mejores de América, incluyendo, estaba a nivel de Harvard, Yale, te estoy hablando de aquel entonces. En aquel entonces también, Jonathan, te puedo decir que si bien yo estudié en una escuela privada, esas escuelas privadas como tal, mi grosor de amigos eran de la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente ingenieros y arquitectos. Yo era de los que convivía más con ellos porque no comulgaba a veces con la mentalidad de muchos de los estudiantes, compañeros de la carrera, ¿no? Entonces, a veces en aquel entonces la desventaja era esa, que te crean un chip de que vas a ser el próximo director de la empresa, ¿sí? Que no existe mucho el ubicarte a una realidad actual, ¿correcto? Yo creo que en aquel entonces esa era un área de oportunidad de las universidades privadas que hoy por hoy ya es diferente. Estoy seguro que el día de hoy las universidades privadas, y lo estoy viendo porque capacito tanto estudiantes de privadas como de públicas, y la mentalidad es la misma. Ya les puedes hablar de una Zaha Hadid, les puedes hablar de un Antoni Gaudí, que son arquitectos que a veces se consideraban de cierta élite social, ¿correcto? Pero que hoy por hoy es como decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Estudies en una escuela privada como estudies en una escuela pública, ¿sí? La desventaja, la parte económica, ¿sí? Es como yo lo puedo ver, ¿sí? Pero te puedo decir honestamente que conozco
y muy de cerca programas de estudio y formas de enseñanza de escuelas públicas que superan a muchas de escuelas privadas, ¿correcto? Una de ellas es la Universidad Veracruzana, que igual más adelante, si quieres, platicamos de ellos. Es un caso de éxito, no por la parte académica, sino por la parte de implementación BIM en todo lo que es una universidad pionera de nuevas tecnologías. Pero bueno, básicamente te puedo decir que hoy por hoy no veo de forma directa desventajas. Si nos metemos más al fondo, pudiéramos platicar una o dos, pero básicamente eso para mí es el hoy por hoy. Ok, ¿y cómo nace Arcual? Porque hace ratito estábamos platicando de que pues nació aquí en Monterrey, por lo que entendí. Correcto. ¿Cómo es esto? Porque digo, todos soñamos con tener, pues con tener algo propio, tanto desde algo patrimonial como un emprendimiento, o simplemente dirigir proyectos importantes. Yo creo que todo aquel que trabaja en la industria de la construcción tenemos este bichito de que, wow, un día voy a estar participando, si no es enfrente de una construcción importante o de un proyecto importante, pues cuando menos quiero estar ahí, ¿no? Algo que suelo platicar es que toda mi vida he soñado con, no sé, desde que tengo la noción de que quiero algo relacionado con la construcción, siempre estuve pensando en puentes, y puentes, y puentes, y puentes. Y sí, en alguna temporada de mi vida terminé trabajando con una empresa francesa que se dedica a construir y darle mantenimiento a puentes. Y y por X o Y razón, por jugarle al emprendedor me salí de la empresa y yo, un golpe de realidad, ¿no? De que me salí sin haberlo pensado. Como siempre, uno de mis principales sueños es como que crear una empresa relacionada con el contenido digital. Al día de hoy, creo que se ha ido formando de una muy buena manera, pero en ese entonces estoy hablando de 2013, 2014, 2015, cuando empezaba a hacer videos en YouTube y platicando mis experiencias, siempre tenía como que la idea de crear un espacio en internet en donde cualquier persona pudiera compartir sus experiencias en la construcción. Entonces, digamos que si de sueños habláramos, mi empresa o mi emprendimiento sería como una especie de agencia de contenidos. Y siempre he ido como que trabajando esa parte a la par mientras voy trabajando literal como ingeniero, ¿no? Pero siempre ha sido esa como que las dos caras de la moneda. En tu caso, ¿cómo fue? Porque pues obviamente es algo completamente relacionado con la industria de la construcción y mucho más con el uso de nuevas tecnologías, como es el uso de este programa y las herramientas de Graphisoft. ¿Cómo fue el nacimiento o desde cuándo tenías la idea de formar Arcual? Prácticamente, Jonathan, empiezo mi carrera profesional ahí en la empresa de la arquitecta Elsa, Quinta C se llamaba. Era una empresa de interiorismo, sí, de diseño, específicamente de diseño de interiores, pero también mucho diseño urbano, porque al ser ella presidenta del Colegio de Arquitectos, prácticamente tenía que estar como en el carácter de presidente de un gremio. Era como dar la validación a los proyectos de los municipios de Veracruz y Boca del Río, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, y digo, ahora sí caí en blandito, como se dice, para mí, traer el conocimiento de todo la sensibilización, el diseño que aprendí en Querétaro, el reforzar con la parte estructural, la parte funcional, la parte económica, techos financieros, inversiones de Monterrey. Me considero una persona que venía completa y que caigo con ella y se acaba de complementar otra área, en mi caso, que es la parte de diseño,
Y para poner, como digo yo, la cereza del pastel fue introducirme a este edificador virtual que fue ArchiCAD. Yo conocí con ella ArchiCAD, prácticamente estuve con ella todo 1999 y hasta mediados de 2000, ¿sí? Del 2000, sí, 2000, perdón, 2001. Eh, Conozco todo lo que es el concepto del diseño de interiores, empieza una parte de publirelacionarme, ¿sí? En toda la parte política del estado de Veracruz, tener inclusive encuentros con, no solo con alcaldes, inclusive con gobernador, inclusive me toca conocer en un evento al exgobernador Miguel Alemán. Entonces, ver también necesidades de ellos, empiezo a ver y empiezo a complementarme con muchas cosas y ver a partir de ahí que esa complementación no hubiera sido posible si no hubiera yo conocido ArchiCAD. Te soy muy honesto, porque para mí me agilizó ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? ArchiCAD para mí, hoy por hoy, fue y es una herramienta que me ayudó a abrir puertas, que me ayudó en mi crecimiento. En la parte profesional, muchas veces, y si no la mayoría de ellas, puedo decirte que me abrió el camino a otros ámbitos, como por ejemplo, después de estar con Elsa, de estar en la Quinta C, el distribuidor de México, el representante de Graphisoft en México en aquel entonces, me manda a llamar y me dice, vente a México, y fue en junio del 2003. ¿Sí? Hay una brecha entre 2001 y 2002, que en esa brecha prácticamente me salgo de la Quinta C y estoy como freelance en Jalapa, Veracruz, donde en 2001 empiezo mis primeros pininos a trazar mi trayectoria profesional de manera independiente, con diseños, proyectos de manera independiente, freelance, lo que conocemos. ¿Sí? ¿Qué tipo de proyectos llegaste a desarrollar Empecé en esta mucho etapa? con remodelaciones, ¿sí? Intervenciones menores. De ahí fue poco a poco llegando a mí por recomendaciones. Yo nunca, hasta el día de hoy te puedo decir, hoy por hoy, yo no he, desde ese 2001, yo no he tocado puertas. Todos los proyectos que me han llegado, absolutamente todos, uno y cada uno de ellos ha sido por recomendación. Sí. Entonces, inclusive hoy por hoy estoy aquí en Miami, Florida. Se abre las oficinas aquí en Miami por esa misma de la necesidad de crecer para dar un valor agregado a nuestros clientes, ¿no? Entonces, 2003 me llama el representante de Graphisoft en México, ANSIX. Vente para acá, empiezo mi carrera ya más directa de venta, promoción de ArchiCAD, conocer más el producto. Y en 2004 sale una oferta, me oferta abrir una empresa, asociarme a una empresa en San Juan, Puerto Rico, ¿sí? Para abrir todo lo que son proyectos de arquitectura, ¿sí? Y una de las áreas que estaría a mi cargo sería todo lo que es BIM con ArchiCAD, 2004. Ese 2004, por razones ajenas, tengo que regresar a México a finales de 2004. Prácticamente estuve 7 meses en San Juan, Puerto Rico, abriendo mercado. Regreso a México, 2004. Estoy prácticamente octubre, noviembre y diciembre de 2004, y en diciembre me ofertan la plaza a mi cargo directo ya, en 2005, de Monterrey, Nuevo León. ¿Sí? Es cuando nace la marca de Arcual. Dije, ya no me voy a ir como tal, solo, y empiezo a formar un equipo en donde creo lo que es Arcual, arquitectura virtual,
en enero del 2005, prácticamente, donde ya se queda registrada en septiembre de ese mismo año. ¿Sí? Básicamente así es como nace Arcual en el 2005. Ya tenemos 16 años como la marca para México y prácticamente 6 años en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, por carácter, cambia a Arcual LLC, la Liability, se me olvida el otro, Company, ¿correcto? Así es como funciona y ahí es donde ya se me activa el chip de empresario y emprendedor, ¿sí? Desarrollando y creando nuevas oportunidades y dando un valor agregado a todos nuestros clientes. Así es como nace Arco. ¿Cuáles son los principales clientes por ejemplo, para tu empresa? ¿Te desarrollas más en el ámbito privado o también en proyectos de carácter público? Te podría decir que es más hacia el carácter privado. Anteriormente era público. De 3 años para acá o 4 años que estamos más fuerte para Estados Unidos, es más hacia el carácter, hacia clientes, iniciativa privada. Aquí en Estados Unidos es 100% iniciativa privada. En México, hoy por hoy, te podría decir que un 95% es iniciativa privada. El otro 5% va entre gremios de asociaciones civiles, colegios de arquitectos, ayuntamientos, básicamente. Me llamó mucho la atención que tienes proyectos en diferentes partes del mundo. Ahorita frente a mí estoy viendo el centro de gimnasia que está en Rusia, por ejemplo, y hay otros proyectillos ahí que muestras en la página. ¿Cómo? Ojo, perdón, Jonathan, que interrumpa. Esos proyectos no son de Arcual. ¿Sí? Esos proyectos, Jonathan, honor a quien honor merece, son proyectos que para nosotros es un orgullo poder promocionar y poner en nuestra página. Son casos de éxito y básicamente son proyectos emblemáticos de nuestro producto estrella, de nuestro BIM estrella que es Archicad. El gimnasio que mencionas fue el emblemático de la versión 23 de Archicad, si no me equivoco. Sí, el 24, que debes de tenerlo por ahí, que es la segunda torre más alta del mundo. Sí, ahí viene. O sea, son proyectos que puedes ver. Sí tenemos proyectos en algunas partes del mundo. Hemos hecho colaboraciones en Milán, Italia. Hemos hecho otras colaboraciones, inclusive aquí en Miami, Florida. Sí, en donde te puedo decir que sí hemos hecho varias intervenciones. Por ahí hicimos otras en Canadá. Sí, proyectos. Pero básicamente te puedo decir que para México, nuestra punta de lanza de Arcual es todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Graphisoft. Y por eso es que puedes encontrar muchos proyectos ahí en la página. Ahora, si tú me preguntas proyectos que nosotros hayamos hecho, te puedo mencionar emblemáticos. Unos proyectos emblemáticos no es de nuestra autoría el diseño, pero sí es de nuestra autoría el modelado del diseño. Ok, sí, porque es diferente, ¿no? Tengo entendido que actualmente es como que algunos proyectos por X o Y razón pues se diseñan en 2D y luego el trabajo como que de estos modeladores, estos BIM manager también, su tarea pues es pasar ese proyecto a un modelo en 3D y hacerlo como lo hacen ustedes, ¿no? Sí, no solo es pasarlo, Jonathan. Hay que dejar muy claro, por ejemplo, está habiendo cierta vamos a decirle, ideología errónea. Cuando escuchan la palabra BIM, que es la nueva metodología de trabajo en la AEC, las siglas AEC, que es de la Architecture, Engineering and Construction, ¿sí? Todo lo que es en la industria de la AEC, Architecture, Engineering and Construction, esta nueva metodología que hoy por hoy es un parteaguas, Jonathan, es una metodología que llegó para quedarse.
O te subes, que es la metodología BIM, Building Information Modeling, pero para habla hispana sus siglas son MIC, modelado de la información de la construcción. MIC, ¿correcto? Es una metodología, no es un software. Es cuando ahí vuelvo a indicar, existe esa ideología errónea que piensan que esa metodología es un software. No. La metodología es eso, una forma de trabajo, un flujo de trabajo. ¿Sí? Hay soluciones, ¿correcto? En mi caso me siento privilegiado porque he conocido varias soluciones y para mi considerar, creo que es la mejor ArchiCAD. ¿Por qué? Porque fue creada por arquitectos y para arquitectos. No por algo ArchiCAD se creó en 1982, se crea el grupo que fue Graphisoft. En 1984 nace la primera versión. Y no por algo, uno de los inversionistas, no sé si tú lo sepas, pero uno de los que creyó en ArchiCAD, en Graphisoft, fue el desaparecido, y vamos a decirle genio, Steve Jobs, el creador de Apple. No por algo hay una estatua de él en el Graphisoft Park en Hungría, Budapest. Sí, él fue de los que creyó en Graphisoft. Hay una historia por detrás que con mucho gusto, cuando tú me lo requieras, podemos platicar de esa historia. La ventaja de estar tantos años involucrado con el software, con la marca, por ahí me dicen, Eduardo, es que tú no tienes la camiseta puesta de ArchiCAD. No, no la tengo puesta, la llevo tatuada. Sí, es un tatuaje. Desde 1999 que doy gracias a esa primera oportunidad de trabajo, conocí este edificador virtual, ¿no? Entonces, reitero, eso nos ha ayudado mucho a abrirnos puertas, pero sobre todo el saber hoy por hoy que si bien fuimos los pioneros, fuimos conocidos y creados como el primer edificador virtual, te reitero, 1984 sale la primera versión y para Mac, ¿sí? Hoy en día hay otras soluciones, efectivamente, pero en Arcual tenemos un lema como empresa: no dejes que las cosas pasen, haz que las cosas sucedan, haz conocido lo desconocido. ¿Sí? El conocimiento lo puedes hacer tuyo y ese conocimiento en arquitectura lo puedes manifestar. ¿Cómo? Es decisión tuya, ¿no? Entonces, para no ampliarme más hacia esa parte de los proyectos, te aterrizo que sí, efectivamente, hemos hecho conocido lo desconocido con varios proyectos en algunos puntos estratégicos, ¿no? Igual tenemos colaboradores y por ahí más adelante, si me lo permites, me gustaría hablar de uno de nuestros clientes estrella, que es la Universidad Veracruzana, que es un caso de éxito. Pero bueno, más adelante cuando me des la pauta, con mucho gusto podríamos hablar de ello. Sí, claro. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué tan versátil o qué tanta oportunidad hay de poder, digo, actualmente con el tema con el tema de la pandemia y demás, como que la forma de trabajar en muchas industrias se pasó básicamente a lo virtual, ¿no? ¿Qué tan fácil es el poder trabajar con personas pues alejadas? O sea, la base de una empresa esté localizada en una zona, en un solo lugar, y mucho más si se trabaja de manera virtual. Si las edificaciones ahora se plantean de forma virtual y se solucionan muchas cosas ahí, a tal grado de que pues, optimizan diferentes cosas ya en la construcción, ¿no? E incluso hacen el acompañamiento durante la construcción. Pero, ¿qué tan fácil es eso? Porque, por ejemplo, no sé si todos tus colaboradores trabajen allá en Estados Unidos o también también trabajen de este lado, no lo sé, por ahí va mi pregunta. Creó Arco, la arquitectura virtual, no sabíamos de pandemia. ¿Sí? Entonces, arquitectura virtual.
¿sí? ARQUAL, ¿qué significa? ARQ es de Architecture, QUAL de Quality, arquitectura de calidad. Y ya apostábamos desde el 2005 ya apostábamos por la arquitectura virtual. ¿Qué tan fácil es? Yo qué te puedo decir que la oficina principal está aquí en Miami, Florida. Tenemos colaboradores y oficina en Mérida, Yucatán. Para todo lo que es el sur de México, la oficina está en Mérida. Tenemos colaboradores. Tenemos colaboradores en Monterrey, León, Guanajuato, Veracruz, Puerto y Jalapa, Veracruz. Y Ciudad de México, perdón. ¿Sí? Y todo es a través de forma virtual, ¿correcto? Específicamente para México, nuestro área de trabajo fuerte es la parte, si un 95% lo es, todo lo que es el ecosistema de Graphisoft. Cursos online, asesorías, consultorías, ¿sí? Y antes de pandemia, si se requería, pues se tomaba un avión y se iba hacia donde estaban los clientes. Sí, o sea, te platico una experiencia ahorita que te digo, antes de pandemia, se tomaba avión. Me decían, muchos me dicen ahí en Graphisoft, oye, es que tú agarras un avión como si agarraras un Uber, sí, un Didi. Le digo, pues es que hay que ir a donde está el cliente y donde te lo pide el cliente. Entonces me pasó algo muy curioso, 2019, nunca lo voy a olvidar, porque fue muy desgastante. Tuve vacaciones, precisamente hace 2 años estaba yo de vacaciones por Alemania, Francia, por aquellos lados, del otro lado del charco. Después de casi un mes fuera, regreso, nunca lo voy a olvidar, el 10 de diciembre. Y vas a decir por qué tengo presente las fechas. Y ahorita vas a ver por qué. 10 de diciembre aterrizo en plena fila de migración en Miami. Aquí en Miami me llega un mensaje de un cliente que llevaba 3 meses tras de él para que me diera antesala. 3 meses, Jonathan. Y recibo un mensaje en plena fila de migración exponiéndome a que me quiten el celular o me manden al cuartito. ¿Sí? Y veo, el mensaje era, Eduardo, te veo mañana aquí en Cancún. Y yo dije, a ver, traigo jet lag, me acabo de bajar de un avión transatlántico, ¿qué tengo que hacer? Eran como las 7, 8 de la noche, hora Miami, tengo que irme a Cancún al otro lado. Dije, me vale, pasé migración, me fui directo al counter de la aerolínea para ver vuelo. Al otro día salí, no lo vas a creer, no estuve ni 12 horas en Miami. Estaba a las 4 de la mañana manejando rumbo al aeropuerto, estaciono mi camioneta, me voy al avión, sale el avión a las 6:30 de la mañana, llego a Cancún, voy a la presentación el 11 de diciembre. ¿Y por qué el 11 de diciembre? Porque precisamente me quedé estoqueado en Cancún porque no llegué al aeropuerto por peregrinaciones del 12 de diciembre del Día de la Virgen de Guadalupe. Por eso asocio muy bien las fechas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo interesante de esto? Cuando dices tú viajar, tú dices la parte virtual. Durante pandemia, todos se tuvieron que bajar, o mejor dicho, subir a la parte virtual. A lo que ARQUAL ya venía más de 15 años, ¿sí?, haciendo. Tú no sabes lo que se nos disparó el trabajo en pandemia. Cuando muchos se veían la parte muy lenta, nosotros a veces no nos dábamos abasto. ¿Sí? Entonces, te puedo decir que parte de los proyectos que también nosotros trabajamos, tenemos un área, no podemos ponerlo en la página por derechos del cliente, derechos privados, pero también somos proveedores de proyecto de Liverpool, la cadena Liverpool en México, ¿correcto? Entonces, volviendo a esta parte, ¿qué tan fácil fue? Yo creo que para la gente que no estaba acostumbrada no fue fácil, ¿sí? Para nosotros fue gracias, hasta que por fin están entendiendo que se puede hacer muchas cosas a través de plataformas, ¿sí?, de redes,
Se dispararon las redes sociales, se disparó el home office, se disparó la forma de ver. Para mí esta nueva normalidad en el ámbito profesional no es más que haberse cambiado el chip. Y prueba de ello, y tú no me vas a dejar mentir, pero en el ámbito inmobiliario, prácticamente la renta de oficinas ha bajado impresionantemente. Sí, en el mundo inmobiliario le pegó muy fuerte la renta de oficinas, donde ahora muchos de mis clientes ya les gustó trabajar. ¿Y por qué les gustó trabajar de home office? Porque ya se dieron cuenta que a través de Archicad pueden trabajar de manera remota, sin estar en un mismo lugar o inclusive en un mismo estado, ciudad o en el mismo país, ¿no? Entonces, mucha gente sí les fue complejo, pero para Arcual fue prácticamente, se nos vino la manejada de cardumen y a pescar a manos llenas. Tengo entendido que también a través de Archicad se pueden hacer conexiones con diferentes programas, porque obviamente pues, no son los únicos en el mercado, y parte buena o parte de lo que están haciendo es tratar de abrir la conectividad con diferentes software, ¿no? Incluso con la competencia. ¿Cuál sería la diferencia más marcada entre trabajar en Archicad con otros software? Espero que no pise yo por ahí oyera algunas susceptibilidades, ¿verdad? Pero básicamente, pues te puedo decir que cuando estaba estudiando todavía, ya en el último semestre, me quisieron implantar también el chip Autodesk, ¿sí? Y no te lo voy a mentir, era profesor adjunto de los diplomados que daba o da el TEC de Monterrey a externos. Yo era profesor de Autodesk en el TEC de Monterrey. Imagínate. Ya con eso te puedo decir, como digo yo, a veces estaba en aquel entonces en el lado oscuro, the dark side, como le llamo yo, ¿sí? Hasta que conocí la fuerza, ¿no? Entonces llego a Veracruz, conozco Archicad, y te puedo decir que sí he interactuado con otras plataformas BIM, efectivamente. ¿Qué tan fácil o tan complejo ha sido? En lo personal, creo, y desde mi experiencia, no ha sido complejo, pero tampoco ha sido fácil. Ha sido un camino que, si bien es de retos, sí lo es, pero creo que parte de esos retos ha sido porque básicamente Graphisoft, y lo menciono así tal cual, el fabricante de Archicad, está un paso adelante, ¿sí? En toda esta metodología. ¿Y por qué? Jonathan, te puedo decir que Graphisoft, si está ese paso adelante, es porque él apostó desde un principio en todo lo que es el Open BIM, ¿sí? Cuando hablamos o escuchamos hablar de Open BIM, que es de Building Smart International, que es prácticamente conocido como el hogar internacional de Open BIM, te puedo decir también que Building Smart, ¿sí? Es una organización mundial, que no solo impulsa, sino que lleva a cabo todo lo que es la transformación de esta industria de la AEC, que te digo, de la Architecture, Engineering and Construction, para todo lo que son esos activos construidos, ¿no? Desde crear y adoptar estándares de calidad abiertos, estándares internacionales. ¿A qué me refiero? La Building Smart acuñó lo que es el Open BIM, ¿correcto? El de generar esos estándares, Jonathan. Y a través de esos estándares, hacer la conectividad con otro. Ahora sí, abrir puertas, ¿correcto? Y desde el día 1, Graphisoft creyó en esto y acuñó también y adhirió como parte de lo que es el Open BIM, ¿correcto? Por eso Archicad puedes tener inclusive conectividad con la suite de Autodesk, puedes tener a través del IFC, ¿sí? Conectividad con otras plataformas,
¿correcto? Y esto lo podemos ver inclusive en su última versión de ArchiCAD, que es la versión 25, donde una de las mejoras que trae es su excelente colaboración con Solibri, ¿sí? Mejores de conectividad con Revit, enviar, recibir, ¿correcto? De entre muchas mejoras que te puede ofrecer. Entonces, te repito, ¿no es fácil? No, pero tampoco es difícil. Es simplemente que te comprometas a ser parte de ese Open BIM Progress. O sea, llevar ese progreso hacia lo que tú dijiste, otros puentes. ArchiCAD, ¿qué es lo que hace para mi concepto? Crea puentes, conecta, ¿correcto? No se aísla. Hay otras soluciones BIM que sí se aíslan, que no creen en el Building Smart, que no creen en lo de Open BIM, pero hoy por hoy el IFC es ese puente de conexión a otras plataformas. Básicamente te lo puedo decir, tengo clientes que su eje medular de proyectos ArchiCAD y a través de ArchiCAD conectan con ingenieros electromecánicos, conectan con ingenieros de climatización, estructurales, en fin, ¿sí? Entonces, es solo de comprometer, porque lo fácil ya está. ¿Y cuál es lo fácil? Lo que te está brindando ArchiCAD, ¿no? Yo tengo una pregunta con respecto al tipo de infraestructura que se puede trabajar o que se puede modelar y qué y cómo se va a reflejar tal cual en físico en los proyectos el utilizar este tipo de metodologías. ¿Será que tengamos mejores proyectos más económicos, mayor calidad en el uso de materiales, diseños más atrevidos, arriesgados, caprichosos? No lo sé. ¿Cómo se percibe o cómo se empieza a percibir esos cambios con respecto al ver si pudiéramos ver un proyecto que se construyó, se modeló de la forma tradicional y un proyecto que se lleva con esta metodología BIM? ¿Cuáles serían las diferencias? Muchas. Desde el ahorro de tiempo, ¿correcto? Desde el momento que tienes una metodología de trabajo en donde no estás haciendo una planta, luego estás haciendo un corte, luego estás haciendo una fachada, luego estás arrastrando el lápiz para hacer cuantificación. Desde esa metodología de trabajo anterior, como digo yo, de piedra y cincel, de la época de Leonardo da Vinci o más atrás de Miguel Ángelo, ¿sí? Desde esas épocas, así es como clasifico yo esa metodología, que era la que existía, ¿correcto? No vamos a hacerla menos ni más. Era lo que había y era lo que conocíamos, ¿correcto? Si tenía sus cosas buenas, las tenía como sus áreas de oportunidad. Pero hoy por hoy vemos el cambio drástico. ¿Por qué? En lo personal te puedo decir, y Arcuan lo ve y apuesta, que en la metodología BIM, ¿sí? Desde el momento que estás modelando la información de un muro, vas a tener transparencia económica, ¿sí? Y creo que hoy por hoy es importante que todos sepamos dónde va a estar los pesos, los dólares, dónde va a estar todo eso que estamos invirtiendo, ¿sí? ArchiCAD te va a dar, en este caso, esta metodología BIM con ArchiCAD, te da la transparencia, ¿correcto? Los diseños caprichosos. Te puedo decir, tú me preguntaste y fue muy clara tu pregunta, ¿cómo pueden ser esos modelos? ¿Qué se puede modelar? Puedes diseñar, pero puedes modelar cosas orgánicas, cosas ortogonales, cosas ergonométricas, ¿correcto? No sé si has estado en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, pero perfecto, te invito a cuando puedas. Hoy por hoy la Universidad Veracruzana tiene más de 450,000 metros, no, creo que ya llega a los 500,000 metros cuadrados
de edificación en BIM con ArchiCAD. Y puedes tener edificio como una ingeniería, puedes tener un edificio como lo que son las USBIs. Las USBIs son un claro ejemplo de ingeniería por sus geodésicas en las techumbres a varias aguas, ¿sí? La USB significa Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USB, ¿sí? Entonces, todos esos edificios no nacieron en ArchiCAD, pero te puedo platicar que hoy por hoy esos edificios están modelados en ArchiCAD. Y tú me vas a decir, Eduardo, pero ¿y por qué los tienen en ArchiCAD si no nacieron en ArchiCAD? Por algo que acabas de decir tú en tu planteamiento, ahorros. Porque ahora ellos van a llevar el control en el ciclo de vida de un edificio. ¿Y cuál es ese ciclo de vida en esta parte? Los mantenimientos. Van a saber dónde está el foco que hay que cambiar, la trayectoria de la tubería, la pintura, el metraje de pintura, en fin, todo lo que conlleva el mantenimiento en ese ciclo de vida. Nace, crece, está el mantenimiento hasta lo que es la parte final del mismo, ¿correcto? Entonces, con esta metodología, no solo vas a tener ahorros de tiempos, vas a tener también libertad en diseñar, ¿correcto? Específicamente hablo de ArchiCAD. Yo te invito luego que veas estas USBIs, ¿sí? Y veas cómo son, entran las fotos. ¿Te imaginas eso, las geodésicas, hacerlas? Te invito a que veas, inclusive por ahí está Tlacna. Es el auditorio Tlacna, que significa en tolteca el que interpreta. Y pido una disculpa si me equivoco, si es en tolteca, pero el significado lo sé, que es el que interpreta. Fue creado en 2D ese proyecto, pero es un proyecto que no termina y es un proyecto con recurso del gobierno federal y que para que se siga avanzando en terminar ese proyecto se tuvo que pasar todo el proyecto a ArchiCAD. Y hoy por hoy hay un edificio emblemático en el sur de México que es el edificio de ingeniería, ¿sí? Es un proyecto de más de 20 millones de pesos que nació en ArchiCAD, se desarrolló en ArchiCAD y se llevó el control de obras a través de ArchiCAD. Es uno de los casos de éxito. Es que lo estoy googleando. Está edificio de ingeniería en el puerto de Veracruz, de la Universidad Veracruzana, el edificio de ingeniería. Inclusive por ahí te puedes meter a nuestra página de Arcual y buscar casos de éxito. Puedes ver ese o puedes ver el caso de éxito. Por ahí está el video de el campus Ixtac. Tiene un nombre más complejo, pero lo redujeron a Ixtac. Ixtac no sé qué cosa, pero ese campus está modelado todo en ArchiCAD. Te voy a platicar una anécdota de ese proyecto, ¿sí? Ese proyecto fue creado en AutoCAD, ¿correcto? Cuando empezaron ya los preparativos para el ejecutivo, llega a ellos ArchiCAD, ¿sí? Y pasaron el proyecto antes de la construcción, lo pasaron a ArchiCAD y se dieron cuenta que había desfases de columnas de cimentación, Jonathan, de hasta 5 metros, que no coincidían en los niveles. Gracias a haberlo pasado a BIM con ArchiCAD. Imagínate. Sí, te puedo decir inclusive, por ahí está en el Foro de la Mujer que hizo en marzo de este año Graphisoft. Una de las dos ponentes fue un foro a nivel Latinoamérica. Y para Arcual es un orgullo decir que las dos dignas representantes de México son clientas de Arcual. Una es la arquitecta Josefina Rivas, la CEO de Architecture en Mérida, Yucatán. Sí, que ellos, entre uno de los proyectos que han hecho, ha sido el Faro, el Hospital Christus Muguerza. Han hecho el Nido, que es el Museo Maya en Mérida.
Ah, Sí, sí lo es un llegué, ese sí lo despacho. conozco. Sí, sí, sí. Bueno, ellos son actualmente usuarios ArchiCAD. Y el otro cliente, la otra arquitecta, es la arquitecta Emilia Patricia Rodiles Justo, que actualmente es la directora general de la Dirección de Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la Universidad Veracruzana. Ella es la visionaria y es la que llevó esa metodología BIM a la universidad en el 2005. ¿Sí? En 2004 ella entra a esa área y ella lo que dijo es de las mejoras y cambios que tenemos que hacer en la universidad es traer a BIM con ArchiCAD. Y fue cuando en el momento se empezó la gestión, se volvieron usuarios, contrataron a Arcual, salió un contrato interesante de implementación. Arcual implementó a la Universidad Veracruzana durante prácticamente medio año de 2007 y para 2008 empezó el proyecto de llevar todos sus edificios a lo largo y ancho del estado de Veracruz a BIM con ArchiCAD. Y hoy por hoy todo es ArchiCAD en el área de proyectos. Proyecto nuevo, mantenimiento, construcción. Entonces, cuando te digo este tipo de casos, refuerzo tu pregunta, tu planteamiento. Ahorros, los que tú quieras. En 6 años, la dirección de proyectos, y no lo digo yo, tomo las palabras del arquitecto Emilia, tuvieron creo que un ahorro, no estoy muy seguro, de más de $450,000 por cambiarse esta metodología. Sí. Una de las grandes cosas que vieron en beneficio es que ellos subcontrataban por fuera el proyecto. Desde que llevaron ArchiCAD, todo lo hacen adentro. Porque con una sola herramienta que es ArchiCAD, tan robusta, para ellos les cubría todas sus necesidades. Fue una de las grandes ventajas, lo que se vio significativamente en números en ahorro. Diseños caprichosos. Te invito a que veas la sala de conciertos Tlacna. Te invito a que veas el campus Ixtac, también de la Universidad Veracruzana. Vas a ver el cilindro principal, que es un ovoide, ¿correcto? Y está construido. Hay videos. Y la anterior rectora, quien estuvo hasta el 31 de agosto de este año, la doctora Sara Ladrón de Guevara, confió. Y hoy por hoy el actual rector también está apostando a estas nuevas tecnologías. Prueba de ello es que también la Dirección General de Tecnologías de la Información se está sumando a todo esto para que lo que conocemos como voz y datos, todo lo que es las tripas de un proyecto, estén en BIM con ArchiCAD. Básicamente, puedes hacer todo esto que te digo, tienes ahorros de tiempos, ahorros económicamente y no hay límite en tus diseños. Bueno, sí hay un límite, tengo que ser muy honesto. ¿Cuál es el límite que puedes encontrar en ArchiCAD? No de la herramienta, del usuario. El usuario es el que se limita, la herramienta no. Siempre lo he dicho. Si tú tienes una limitante, es tuya, pero ArchiCAD te da esa libertad. Es hasta donde lo explotes. Es correcto. ¿Me podrías contar la anécdota de Steve Jobs? Ok, esta fue contada. Voy a tratar de recrearla en cuanto a lo que me comentaron. Sí, que fue el anterior, el que trajo ArchiCAD a México. Sí, el dueño, de hecho su esposa es húngara. Graphisoft es una empresa que nace en Hungría, Budapest, cuyo nacimiento, si no mal estoy errado, son alemanes basados en Hungría, o parte del grupo es húngaro. Salen, creo que son húngaros, salen a una expo, correcto, a su primera expo, estos ingenieros creativos, ¿sí? A mostrar un programita que tiras una línea y es un muro, que tiras un elemento cuadrado y es una losa, un forjado, ¿sí? En esta expo
Sí, como podríamos decir la Expo Construcción, y creo que fue en Alemania esta expo, ¿sí? Se acerca una persona al stand y los empieza a cuestionar de su programa, ¿sí? Era muy basic, muy programación todavía. Y esta persona les dice, les llamó la atención y les dijo que básicamente que era lo que ellos necesitaban para poder desarrollar, ¿sí? Palabras más, palabras menos, Jonathan. Ellos dijeron, no, pues necesitamos equipo, necesitamos inversión. Va, perfecto. Ahí quedó. Acto seguido, con el tiempo, estos creadores de ArchiCAD reciben vamos a llamarle una donación, y fueron unas Mac, las primeras Mac, ¿sí? El equipo, ¿sí? Donde la donación venía firmada por Steve Jobs. Esa persona que los fue a cuestionar en esa expo era ese cerebro de Steve Jobs. A lo mejor la versión tiene algunos errores, datos más, datos menos. Con ello quiero decir que Steve Jobs hoy por hoy fue inclusive de los pioneros, de los que creyó en este edificador virtual que es ArchiCAD. No por algo nació ArchiCAD en Mac. Dos cosas antes de terminar este episodio. La primera, si me pudieras compartir aquí en este espacio con la audiencia una anécdota que te haya marcado de por vida. Estas anécdotas en las que de repente, ya sea una conversación con una persona, una situación en algún proyecto, un momento difícil, un parteaguas, una situación que te haya marcado un antes y un después en la vida profesional de Eduardo Jiménez. Y la segunda, que des un consejo a estas personitas que nos están escuchando y que tienen el interés de incursionar en esta nueva etapa, no, ni tan nueva, pero al menos aquí en México pues se está desarrollando, está en este proceso de que se va a empezar a incorporar al ámbito de la construcción, que es la edificación virtual y la metodología BIM. Un consejo para estas personas que están interesadas en este nuevo flujo de trabajo. Claro, perfecto. Una anécdota que me haya marcado en el ámbito profesional, que fue muy al principio de mi carrera. Sí, básicamente fue, lo recuerdo bien, un domingo estaba yo en el ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. Trabajaba yo todavía, fue mi primer y único trabajo, te he de confesar, cuando llegué con la arquitecta Elsa. Yo después estuve como outsourced, mi segundo trabajo fue directamente con ANSYS, el representante de Graphisoft para México. Ese fue mi segundo y último. A partir de ahí fue prácticamente que volé, por decirlo. En mi primer trabajo estaba, te reitero, en el ayuntamiento de Veracruz un domingo. Estaba yo solo, trabajando en ArchiCAD, por supuesto, desarrollando el proyecto de un monumento a los niños héroes que iba a estar y que actualmente está en el Boulevard de Veracruz, del puerto de Veracruz. Así que si algún día pasas por ahí y lo llegas a ver, acuérdate de mí, ¿vale? Entonces estaba yo ahí cuando de pronto llega una X persona, ¿sí? Llega con una niña en brazos y se me queda viendo y empieza a ver lo que estoy haciendo en la computadora. Entonces se sienta a un lado mío y me dice, ¿y tú quién eres? Yo le dije, soy Eduardo Jiménez. ¿Y tú qué haces aquí? Y yo por dentro, pues, ¿qué no ve? Estoy haciendo aquí un proyecto. Ah, ¿y con quién trabajas? Y yo dije, bueno, el FBI ya me llegó acá. Digo, con la arquitecta Elsa estoy haciendo este proyecto. ¿Y Elsa dónde está?
No, pues la arquitecta me encomendó a mí el proyecto. Ah, entonces es un proyecto de tu autoría. Y le dije, bueno, yo trabajo con la arquitecta Elsa. Ah, pero lo estás haciendo tú. Sí. Cuento corto, Jonathan. Empezó a cuestionar el proyecto y a preguntarme, ¿y por qué lo estás haciendo así? ¿Y por qué lo estás haciendo así? Al estar convencido de mi diseño, lo defendí. Pasó y me dijo, te felicito, muy bien. Él nunca se presentó y yo nunca le pregunté. Se dio la media vuelta. Al mes, en el corte de listón de la obra, para el corte de listón y la primera piedra que iban a poner del monumento, me dice la arquitecta, ven que quieren que vayas al listón. Quieren que vaya. Tú ven. Yo fui al evento. En el corte de listón, yo no me lo esperaba. En el estrado yo estaba, ahora sí, con los terrenales, como digo yo. Abajo en el público, estaba en el podium, estaba la arquitecta, estaban alcaldes, y en eso la jefa de ceremonias, la chica, dice, bueno, y va a subir a dar las palabras de inauguración el alcalde de Boca del Río. Y esa persona que yo había visto en deporte que iba cargando a la niña era el alcalde de Boca del Río. Yo ni lo conocía. Entonces, en el discurso que él empieza a dar, dice, y quiero felicitar específicamente a Eduardo Jiménez, quien creyó en su proyecto y lo defendió a pesar de todas mis negativas. Los colores se me iban de la cara, se me veían, yo decía, trágame tierra. Yo dije alguna grosería, le recordé a alguien de su familia. O sea, es lo que primero que te viene en la mente, no sabes con quién estás tratando. Entonces, para mí fue muy impactante eso, porque tuve el reconocimiento sin yo pedirlo, sin yo buscarlo. Felicito porque creyó en su proyecto a pesar de todas las negativas y de todos los en contra que yo le puse. Y ese es el futuro que necesitamos aquí. Profesionales. Él nunca me dijo profesionista, sino profesionales. Y nunca lo voy a olvidar, porque hay que saber ser profesional. Esa fue la anécdota, Jonathan, que me impactó y me marcó, porque reiteró que si tú crees en tu diseño, si tú crees en ti y en lo que estás trabajando, lo demás viene por añadidura. Y esto viene agarrado de la mano con el consejo para los profesionales, los futuros profesionales, que conozcan esta metodología que es otra forma de trabajo. Y como lo digo en cada una de mis implementaciones, capacitamientos, asesorías, soluciones BIM hay muchas, pero la mejor es la que tú decidas que te va a ayudar a salir adelante y a creer que tu diseño es el mejor, que no te va a poner limitaciones en modelar, que no te va a poner limitaciones en que si tú proyectas aquí y estás en Japón, compartes con tu cliente en Japón. ¿Sí? Entonces, el mejor consejo para los futuros profesionales es disciplina, compromiso, pero sobre todo en creer que lo que estás haciendo con esta metodología es lo mejor. Ese es mi mejor consejo. Bien, no me queda nada más que agregar, está perfectísimo el cierre. Pues no me queda más que decir muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste para grabar este episodio. Yo estoy muy contento con la plática. Digo, a mí me gusta mucho el tema de escuchar más que conversar, porque considero que no soy buen conversador,
pero sí me gusta escuchar y creo que es algo, ya es algo que es parte de mi persona. O sea, desde muy chiquito me gustaba mucho como que la hora de la sobremesa con la familia, el abuelo platicando con mi papá, con mi mamá, con mis tíos, y es parte de lo que trato de, digo, estos episodios para mí son oro y por eso quiero compartirlos con las personas, con la audiencia que nos escucha. Entonces, yo agradezco muchísimo que nos hayas brindado esta tarde-noche de sábado eh, para poder estar aquí presente. Claro. No sé si quieras agregar algo más, si no pasamos a la despedida. No, prácticamente es Jonathan, no me queda más que agradecerte a ti. Gracias por permitirme, gracias a tu micrófono, gracias a tu foro, el permitirme el compartir un poquito de mis 23 años de experiencia profesional, aunque realmente tengo más, porque te digo, desde segundo semestre de la carrera ya andaba yo embarrándome de cemento y andaba en la obra, entonces tengo prácticamente como 26 años en obra, en todo esto, pero quiero realmente agradecerte por tu tiempo, por prestarme el micrófono y sobre todo a tu audiencia, que creo que lo más importante de todo esto es que si bien lo que he comentado no es mi verdad absoluta, no se queden solo con eso, investiguen, busquen, ¿sí? Y eso es lo que los va a ayudar, perdón, a salir adelante y a ser competitivos allá afuera, porque hoy por hoy cada vez son más los profesionales, pero hay que tener un valor que nos haga el diferencial. Básicamente es eso, Jonathan. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.